Excelente, jóvenes. Entonces vamos a entrar a ver de lleno lo que es el modelo de oferta y demanda, porque es muy importante entender el modelo de oferta y demanda, porque es muy tentador para las personas que no son economistas, sobre todo para los políticos y las recomendaciones que pueden haber desde el punto de vista de personas que no son economistas, a querer establecer niveles de precios para los bienes y los servicios. Y eso es algo totalmente contraproducente, pero la mayoría de la gente no lo entiende. O sea, la mayoría de las personas piensan que si uno hace un estudio de costos, ese estudio de costo es suficiente para establecer cuál va a ser el precio y que con eso se va a lograr que se produzcan los bienes y servicios. Y no es cierto. Todo control de precios termina generando mercados paralelos y colas de gente tratando de conseguir los productos. Entonces, es realmente importante entender cómo funciona el mecanismo de mercado, ¿ok? Inclusive para uno como individuo. Generalmente uno como consumidor siempre piensa que el empresario se está haciendo rico a costillas de uno y que uno está saliendo totalmente, uno está perdiendo totalmente en esa situación. Entonces, hay dos cosas. Una, cómo se generan los precios en cada mercado a nivel microeconómico, eso es una situación. Y otra, cómo se establece el nivel general de precios a nivel macroeconómico, cosa que ni productores ni consumidores tienen injerencia en ese nivel de precios que está allí, pero que los impacta. Entonces, ¿qué es un escenario ideal? Repito, un escenario donde a nivel macroeconómico haya un banco central responsable controlando que el nivel general de precios sea, tenga un crecimiento muy, pero muy moderado. Y del lado microeconómico, abogados y políticos generando las condiciones para que los mercados sean lo más competitivos posible. Hay mercados particulares que no pueden ser tan competitivos por el tipo de bien que producen. Allí la normativa tiene que ser muy exigente, pero normativa es distinto a control de precios. ¿Ok? Entonces, o que la normativa no signifique control de precios. Entonces, bueno, arranquemos con nuestro modelo de oferta y demanda. Por un lado, tenemos la demanda. ¿Qué es la demanda? Cantidad que los individuos están dispuestos a comprar de un determinado bien. Repito, ya esto es un conjunto de individuos que están dispuestos a comprar una determinada cantidad de un bien. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo del nivel de precios. ¿Por qué hay una relación estrecha entre la cantidad demandada y el precio? Porque el precio influye, o sea, nosotros tenemos un determinado nivel de ingreso, no tenemos un ingreso infinito, y entonces el precio nos da la señal de cuánto podemos consumir de los diferentes bienes que queremos. Entonces, en este modelo que está aquí, estamos hablando de un mercado en particular. ¿Okay? En este caso, vamos a ver un ejemplo que aparece en el libro del profesor Krugman, en el cual es un mercado de venta de entradas revendidas para un partido de fútbol. No es ilegal aquí que haya reventa de entradas, son esos típicos juegos, me imagino que como los de Europa, en los cuales, o en los propios Estados Unidos, donde a principio de temporada se asigna una determinada cantidad de entradas. Entonces, lo que estamos reseñando aquí es cuántas cantidades de entradas están dispuestos a comprar los consumidores dependiendo del nivel de precio. ¿Okay? Entonces, lo primero que vemos aquí es que esta curva va hacia abajo. ¿Qué significa eso? Que la relación entre los precios de las entradas y el deseo de los consumidores o la disposición de los consumidores de comprarlas es inversa. ¿Por qué es inversa? Bueno, porque para el consumidor existen dos situaciones. Existe un efecto renta y existe un efecto sustitución. Es decir, cuando él está enfrentándose a ese precio, él tiene dos cosas. Una, en la medida que aumenta el precio,
el poder adquisitivo para él se reduce. ¿Ok? Entonces ya de entrada, a mayores precios, en promedio se consumen menos o se está dispuesto a comprar menos unidades de bien. Y además, porque también el consumidor tiene la posibilidad de hacer un efecto sustitución. Es decir, en la medida que aumentan los precios, él puede decidir entonces que va a comprar con menos cantidades de ese bien o incluso que va a sustituir ese bien por otro bien que tenga características similares. ¿Okay? Entonces, eso es, repito, lo que está detrás de este consumidor. Este consumidor tiene un determinado nivel de ingreso y dependiendo del nivel de precio de los bienes, tiene la disposición a comprar esos bienes. ¿Y cómo es la relación? Inversa. En la medida que aumenta el precio, disminuye la cantidad que está dispuesto. Fíjense, cuando el precio es de 100 euros, hay 20.000 entradas, se venden o se pueden vender 20.000 entradas. Cuando el precio es 200, se pueden vender 12.000, 11.000, algo así, 11.000. Y cuando el precio es 350, por supuesto, hay unos consumidores que valoran muchísimo este producto, tienen un alto poder adquisitivo y estas 5.000, o sea, hay consumidores que están dispuestos a comprar hasta 5.000 entradas. ¿Okay? Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que existe, por un lado, la representación de los consumidores en una curva de demanda y que tiene una relación inversa con el precio. ¿Okay? Luego hay otros factores que van a generar, miren para acá, otros factores que van a ser distintos al precio y que entonces van a generar, son desplazamientos de toda la curva. ¿Qué quiero decir? Quiero decir, repito, que la relación entre los precios y las entradas es dentro de la misma curva, cambios en el número, cambios de los precios generan cambios en las entradas que se van a comprar, pero esto es un movimiento que ocurre dentro de la curva. En cambio, existe otro tipo de movimiento y es que no importa el nivel de precio, puede haber un aumento de las cantidades demandadas, en este caso un aumento de las entradas, que no tiene que ver, repito, con el precio. Es decir, hay otros factores que también influyen en la demanda. ¿Cuáles son esos factores? El primero, la renta media, es decir, el ingreso. Siempre que haya un aumento del ingreso, hay mayor poder adquisitivo, que repito, no tiene nada que ver con el precio, es simplemente que ahora usted gana más. Y si usted gana más en los bienes que son normales, lo que ocurre es que usted está dispuesto a consumir más. ¿Ok? Está el tema del precio de los bienes complementarios, de los precios de los bienes sustitutos. Hay bienes que son complementarios. Por ejemplo, en el caso de las entradas de fútbol, cuando usted va a un juego de fútbol, generalmente usted se lleva su carro y usted también tiene que considerar el aparcamiento o el estacionamiento de ese vehículo. Cuando generalmente aumenta la demanda por un aumento de los partidos de un estadio, aumenta también el precio del estacionamiento. ¿Okay? Estamos hablando de mercados donde los precios son flexibles, no hay un control de precios. En cambio, cuando estamos hablando de bienes sustitutos, es, por ejemplo, que usted dice, ah, bueno, está aumentando el precio de las entradas de fútbol, yo me voy a ir a esta temporada a ver los juegos de básquet porque los juegos de básquet están en unos precios, la entrada de los juegos de básquet están en unos precios más económicos. Entonces, estos son elementos que, repito, cuando usted está aquí, si aumenta el ingreso, usted desplaza toda la curva hacia la derecha en señal de aumento. ¿Cómo usted sabe que está aumentando? Porque si usted hace una nueva combinación de puntos, se da cuenta que
ahora las cantidades de entrada están aumentando. ¿Okay? Por ejemplo, si estamos hablando de bienes complementarios, un ejemplo muy clásico es que este sea el mercado de los carros y entonces aumenta, supóngase que aumenta el precio de la gasolina y entonces eso hace que esta curva se desplace hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque las personas dejen de utilizar menos sus vehículos, ¿sí? O, por ejemplo, que este sea el mercado del café y supóngase que en el mercado del té están bajando mucho los precios y las personas se vayan de este mercado del café, ocurra un desplazamiento hacia la izquierda porque las personas deciden sustituir el café por el té en vista de que en ese otro mercado los precios están más baratos. Entonces, esas, esos dos elementos tienen un importante impacto en el desplazamiento de la demanda. Otro es el gusto de los consumidores. Siempre las preferencias de los consumidores pueden cambiar por modas, pueden cambiar porque aparezcan nuevos bienes, porque hayan cambios culturales. Cualquier modificación en los deseos de las personas, pues puede generar que haya un desplazamiento de la curva en el mercado hacia la derecha, si es a favor del producto, o hacia la izquierda, si es que simplemente ese bien pasa de moda, ya no es atractivo para los consumidores. Y una tremendamente importante son las expectativas. ¿Qué son las expectativas? La demanda en el presente se ve afectada por lo que los consumidores piensen que pasará con los precios o con el ingreso en el futuro. Tenga la seguridad que usted puede estar, esta puede ser la curva de este mercado. Y si hay expectativas de que va a haber un aumento de los precios en el futuro, hay un aumento de la demanda en este momento. ¿Por qué? Porque la gente va a aprovechar de comprar ahorita que los precios son menores porque tiene expectativas de que en el futuro esos precios sean más elevados. ¿Okay? Entonces, esos son elementos que generan movimientos dentro de toda la curva. ¿Por qué es importante entenderlo? Porque resulta que si el elemento que genera impacto sobre la demanda es que desplaza la curva, hay una nueva relación de precios y de cantidades y una nueva relación de equilibrio. En el ejemplo que tenemos, que estamos viendo, en ese partido de fútbol, nos dicen que 2 días antes, 3 días antes, 4, una semana antes, si ustedes quieren, antes de que se vaya a dar el partido, resulta que un jugador importantísimo, en este caso puse a Messi, decide que se va a hacer su último juego. Eso hace que no importa cuál sea el precio, ahora haya una nueva relación de precios y de cantidades, porque resulta que hay un elemento que ha hecho que personas que no estaban interesadas en ir a ver el partido, ahora sí lo quieren ver. Por ejemplo, no tengan ninguna duda que ahorita que Miguel Cabrera anunció que este es su último año en las ligas mayores, pues cada partido que él está llevando a cabo adquiere ese interés adicional de que está él generando. Recuérdense que él ha sido un jugador tremendamente exitoso, por ahí dicen pasó de promesa a leyenda, y entonces está cada vez rompiendo más récords y la interrogante es, bueno, ¿cuántos récords irá a lograr? Y en la medida que su equipo vaya pasando a las posteriores, a la postemporada y Dios quiera llegue a la final, todo eso va a ser un elemento muy dinámico en el tema de la venta de las entradas de los partidos. Entonces, es importante, repito, entender esos dos elementos. Aquí, por ejemplo, les puse ejemplos de que el precio es el único que genera cambios dentro de la misma curva, es decir, si el usted puede tener este punto donde hay un precio 1 y una cantidad 1. Si el precio baja, con toda seguridad, el próximo punto va a significar una cantidad mayor, un precio
más bajo va a generar una cantidad mayor. Por eso es que decimos que la relación es inversa. En cambio, un efecto por un cambio de precios en otro mercado o un efecto por expectativa va a generar desplazamientos en las curvas y se representan de esta manera. ¿Estamos claros hasta aquí? De todas maneras, es Sí, importante ver las dos curvas para que vayamos entendiendo el mecanismo como tal. Fíjense, entonces esa es la señora oferta. Cantidad de un bien que los consumidores están dispuestos a comprar. Ahora nos vamos del lado de los productores y veamos a ver la curva de oferta. La curva de oferta sería la cantidad de un bien que las empresas producen y venden por su propia voluntad. Y por supuesto, ellos también tienen una relación con los precios. Graficamos de este lado las entradas y de este lado los precios. Aquí la relación, fíjense que va hacia arriba la curva. La relación es positiva. ¿Qué significa eso? Que si el precio es 100, nada más están dispuestos a ofrecer 2.000 entradas. Si el precio es 250, están dispuestos a ofrecer 8.000. Y si el precio es 350, están dispuestos a ofrecer 8.500. ¿Cuál es el objetivo que está detrás de esto? Que para el empresario, él desea maximizar el beneficio, es decir, que la diferencia entre las ventas y los costos sea la mayor posible. Y las ventas, ¿cómo se determinan? Precio por cantidad, ¿sí? Los precios del bien por las cantidades vendidas van a ser sus ventas. En la medida que el precio sea más alto, él puede obtener más ventas, inclusive con cantidades menores, ¿ok? Todo depende de cuándo sea la relación de los precios. Por eso es que para él la relación con los precios es positiva y tiene que ver con que a mayores precios, mayores posibilidades de obtener ganancias. Entonces, esa es la relación entre esas dos variables, pero al igual que por el lado de la demanda, hay factores que desplazan toda la curva. En el caso de la oferta, ¿cuáles son? Uno, los costos de producción, la tecnología, los costos de la mano de obra, los costos del capital físico, todo eso va a determinar movimientos en la curva, ¿ok? Porque acuérdense que los costos son los precios, pero no del bien, sino de los insumos que él necesita. Otro es el precio de los bienes sustitutos, la cantidad de productores, las expectativas y el clima. Por ejemplo, siempre que haya un aumento del salario, la reacción de los empresarios va a ser a reducir la oferta, a desplazar la oferta hacia la izquierda. En el caso de los bienes sustitutos, ojo que aquí opera distinto al caso de los demandados. ¿Qué ocurre en el caso de un bien sustituto? Y esto pasa mucho con en el sector agrícola. Usted puede ser un productor de trigo, ¿ok? Pero resulta que se está dando una tendencia en la cual el precio de la harina de maíz es el que está teniendo los mayores aumentos. Con toda seguridad, si usted puede tener una rotación de cultivos sin problema, que se va a salir de este mercado, es decir, va a haber un desplazamiento hacia la izquierda de la curva de oferta, de la curva de oferta de la producción de trigo, porque usted se va a buscar al otro mercado los mejores rendimientos. ¿Okay? Entonces, ¿qué ha ocurrido en el mercado en cuestión? Ha ocurrido un desplazamiento de la oferta, lo que llamamos hacia la izquierda o hacia arriba. Ya les enseño cómo es el movimiento de la oferta. Fíjense, en el caso de la oferta, acuérdense que esta es la relación positiva, ¿ok? Siempre que haya un aumento de precios, va a haber un aumento en las cantidades ofrecidas. En el caso de las otras variables, si el efecto es positivo, va a haber un aumento de la oferta, la cual se señala con un desplazamiento hacia la derecha. No hay forma de perderse, siempre a la derecha aumenta la cantidad ofrecida, pero si la condición es, por ejemplo, que haya un aumento, o como decíamos ahorita, que se están yendo de este mercado para otro mercado buscando mayor rentabilidad,
va a haber un desplazamiento hacia la izquierda, en cuyo caso estamos hablando de una reducción de las cantidades ofrecidas. Siempre tácitamente aquí está el valor de 0 y esto aumenta hacia la derecha y aumenta hacia arriba. ¿Okay? Por eso la explicación del eje cartesiano que habíamos hecho más temprano. Entonces, una vez que ya tenemos nuestra curva de oferta y de demanda, pues ellas solitas no nos dicen mayor cosa. Para nosotros entender cómo operan las fuerzas del mercado, tenemos que tener en una misma gráfica la curva de oferta con su pendiente positiva y la curva de demanda con su pendiente negativo. ¿Qué va a ocurrir en este mercado? Que las fuerzas van a interactuar y van a tender al equilibrio. Es decir, va a haber un único nivel de precios en el cual la mayoría de los productores y la mayoría de los consumidores están dispuestos a pactar a ese nivel de precio. En este ejemplo que estamos teniendo de valores arbitrarios, eso ocurre en el punto C. Es decir, solamente cuando el precio es 250 euros, las entradas ofrecidas son 8.000 y las entradas demandadas son 8.000. En el resto de los puntos hay un desbalance, ¿ok? No es igual la oferta que la demanda, solamente es igual en un punto único. Para entender cómo llegamos a este punto único, es importante pasar a la siguiente gráfica. ¿Por qué? Porque justamente entendiendo las situaciones de desequilibrio es que entendemos cómo llegamos al equilibrio. ¿Cómo es eso, profesor? Fíjense, supóngase que en este mercado alguien estableció que no, que iba a haber un precio fijo de 100. No se va a aceptar libre juego de demanda. ¿Qué va a pasar al precio de 100? Bueno, al precio de 100, 20.000 demandantes, ¿verdad? Se van a demandar 20.000 entradas. Pero ¿cuánto está dispuesto a ofrecer el oferente? Solamente 5.000. Porque solamente este grupito de oferente le es rentable ofrecer las entradas a 5.000. ¿Qué ocurre en este mercado? Se da una situación de escasez. Si no hay libertad en este mercado, tengan la plena seguridad que todos estos demandantes que están muy interesados en obtener los productos van a aceptar niveles de precios más altos. Si no se puede hacer en este mercado, se va a crear un mercado paralelo donde se van a hacer las transacciones. Si este es un mercado donde hay libre juego de oferta y demanda, ¿qué va a ir pasando? Que en la medida que el precio aumente, más oferentes están dispuestos a ofrecer el bien. Y llega un punto en el cual los oferentes y los demandantes coinciden. ¿Mm? ¿Qué ocurre? Por ejemplo, si ese precio sigue subiendo, ahora pasa lo contrario. Por ejemplo, un precio de 350, esta es la oferta. Están dispuestos cerca de 10.000 personas a vender las entradas. Pero ¿cuánta gente puede permitirse comprárselo? Solamente este grupito que está. De manera que a todos estos oferentes, que fíjense, ellos están en la capacidad, todo este grupo que está aquí está en la capacidad de vender a precios menores, ¿ok? De manera que todos estos que están aquí están en la capacidad de aceptar precios menores porque para ellos todavía es rentable ofrecer a esos precios. Entonces, cuando hablamos del libre juego de oferta y demanda, o hablamos de puja, lo que decimos es que en la práctica va a haber unos oferentes y unos demandantes que realmente desean hacer la transacción. O sea, un productor o un oferente que realmente, un vendedor que realmente quiere conseguir un comprador y un comprador que realmente quiere hacer la transacción. Cuando uno ve cierta estabilidad en el precio,
es porque se ha logrado ese punto de equilibrio. Y eso pasa en muchas mercancías, inclusive en una mercancía bien volátil como lo es el dólar en Venezuela, ¿sí? El mercado cambiario es un mercado en el cual por un lado están los oferentes de divisa, por otro lado están los demandantes de divisa y por otro lado está el precio de la divisa, que es el tipo de cambio. Entonces, cuando ustedes ven cierta estabilidad del tipo de cambio, es porque no estamos ni en una situación de escasez ni en una situación de excedente. Entonces, repito lo que dije al principio. El precio se mueve hasta un punto donde desaparecen los excedentes o desaparece la situación de escasez y se logra ese nivel de equilibrio. ¿Ok? Entonces decimos que en este nivel de equilibrio es donde el mercado se vacía, es donde se logra que todos los que estaban interesados en hacer las transacciones logren hacer la transacción. ¿Ok? Se repito, queremos visualizar el punto de equilibrio como ese punto donde la fuerza se ha movido, oferta y demanda, es decir, si estamos aquí arriba, es un mercado de demandantes porque resulta que hay mucha oferta y los demandantes pueden exigir menos precio, o si estamos aquí abajo, es un mercado de oferentes porque resulta que hay mucha demanda pero muy poca oferta y se puede exigir mayores niveles de precio. Cuando estamos aquí, se ha conseguido esa confluencia de fuerza. Por muy imperfectos que sean los mercados, siempre que haya la posibilidad de este arbitraje, tenga la seguridad de que el precio va a ser el más rentable para consumidores y productores. Porque, repito, establecer un precio y si ese precio está muy por debajo del precio que realmente genera la rentabilidad para el mayor número de productores, no vamos a conseguir oferta. Si ese precio está muy por encima, pues entonces no vamos a conseguir demanda. Entonces es un mercado que realmente tiende a equilibrarse. ¿Se entiende esta parte tan importante para mí? Todo esto es un modelo de intenciones, todo esto es un modelo de comportamiento. Aquí no estamos hablando de cuando ya se hacen las transacciones, sino qué está detrás de productores y consumidores cuando están haciendo las transacciones. Fíjense, una cosa muy común es que la gente dice, qué horror, está aumentando el precio y también está aumentando la demanda. No se cumple esa fulana ley de la oferta y de la demanda. No, señores, generalmente cuando está aumentando el precio y está aumentando la demanda es porque ha ocurrido cualquier otra situación que ha generado unas nuevas condiciones de precio y de cantidad. Por ejemplo, en este mismo ejemplo que hemos estado hablando, cuando decimos, ah, bueno, hay un jugador que ha decidido que esta es su última temporada, que este es su último juego, ha ocurrido una nueva curva de demanda. Inclusive en este caso también ha ocurrido una nueva curva de oferta. ¿Por qué ha ocurrido una nueva curva de oferta? Porque muchos, o algunos, mejor dicho, de los oferentes que estaban revendiendo entradas, ahora están dispuestos a quedarse con su entrada para ir a juego. Entonces, cuando vemos esta relación aquí, lo que vemos que había un primer punto de equilibrio, ¿verdad? En 250 y en 8000, pero ahora en esta nueva situación de equilibrio hay un nuevo precio que es mucho más alto, ¿ok? Es 200, a ver si lo tengo por aquí, 320 euros y el número de entradas ahora ha pasado de 8000 a 9000. Repito, una nueva situación de equilibrio que se ha dado porque ha ocurrido un movimiento, un factor que ha generado un movimiento en las curvas. Entonces, es muy importante para nosotros tratar de entender cuando ocurre un comportamiento, qué es lo que ha pasado con la relación de las variables. Si es que ha sido una reacción a lo que está pasando con los precios o si hay otra variable que lo que está explicando es un desplazamiento de las curvas. ¿Ok? Entonces, esa es la dinámica que tiene esto
Y bueno, lo que nos interesa es reforzar la idea del tema del equilibrio, repito, de ese precio en el cual coinciden la cantidad de equilibrio y el precio de equilibrio. En ese punto que está ahí pasa una cosa maravillosa. Fíjense, del lado de la oferta había una cantidad de oferentes que estaban dispuestos a aceptar menores niveles de precio. Quiere decir entonces que cuando se fija este precio que está aquí, todos estos oferentes salen ganando con este precio de equilibrio. ¿Cómo lo sabemos? Porque el precio que finalmente es el precio de mercado está muy por encima de los precios que ellos estaban dispuestos a obtener. En el caso de la demanda pasaba exactamente lo mismo. Hay una serie de demandantes que por apego, por necesidad a ese bien, estaban dispuestos a aceptar unos precios de el bien que estaba muy por encima del punto de equilibrio. De manera tal que cuando se da este precio que está aquí, todos esos productores salen ganando. Entonces, para representarlo bien bonito, lo que decimos es que hay una ganancia cuando se hace el comercio, ganancia entendida como excedente, como excedente tanto para el productor como para el consumidor. ¿Okay? ¿Por qué? Porque hay todos los que estaban interesados en hacer las transacciones han logrado conseguir hacer las transacciones. Una pregunta lógica es decir, bueno, ¿y qué ha pasado con todos estos oferentes? Estos oferentes realmente no estaban tan interesados en hacer el intercambio, solo estaban atraídos por los mayores niveles de precio. Pasa exactamente igual con la demanda. Todos estos demandantes que están aquí realmente estaban respondiendo al incentivo de los precios, pero no estaban tan interesados en hacer el intercambio. ¿Okay? Entonces, eso lo medimos nosotros con el excedente del productor y el excedente del consumidor. Eso tiene muchas connotaciones a nivel macroeconómico y sobre todo para ver las características de algunos mercados, pero por ahora simplemente me interesa que entiendan. Primero, la importancia del precio de equilibrio. Entonces, repito, lo que ocurre en esencia en un mercado es que un comprador potencial de un producto intenta encontrar un vendedor potencial dispuesto a vendérselo y viceversa. Se dice que el mercado alcanza su equilibrio cuando todo comprador potencial encuentra un vendedor. En ese punto se igualan la oferta y la demanda del bien. Este punto de encuentro es posible a un único y específico nivel de precio. ¿Okay? Dicho de otra manera, el precio se mueve hasta un nivel en el cual desaparece la oportunidad para mejorar por el lado de los productores y por el lado de los consumidores. Entonces, siempre que ustedes vean que un mercado, el precio está en alza, es porque estamos en una situación de escasez, ¿ok? El vendedor siente que puede ganar más presionando a un precio en el alza. Y eso ocurre es porque del lado de la demanda hay muchísima demanda del bien. Por el contrario, siempre que el precio baja es porque es al revés. Es un mercado en el cual hay excedentes. La producción, ¿verdad?, que hay en el mercado está por encima de lo que quieren los demandantes y si los oferentes quieren colocar el producto, deben aceptar niveles de precios menores. Repito, eso nos lleva a una situación de puja hasta un nivel de equilibrio, que es esa situación donde los individuos no pueden mejorar haciendo algo diferente. Y lo más importante para nosotros, desde el punto de vista macroeconómico, es que al lograr ese equilibrio, vamos hacia la eficiencia. ¿Hacia la eficiencia por qué? Porque no hay oportunidades desaprovechadas, ya que los individuos, buscando mejorar, utilizan los recursos de la manera más apropiada. Aquí lo que hago es que me traigo el excedente del consumidor
para que se entienda un poco más lo que acabo de decir ahorita. Pienso, el mercado asigna los recursos eficientemente porque logra 4 cosas. 1, asigna el consumo de un bien a los compradores potenciales que lo valoran más, como lo demuestra su disposición a pagar un precio más alto. Todos estos demandantes valoran muchísimo el bien. Asigna las ventas a los vendedores potenciales que valoran más el derecho a vender el bien, como lo demuestra su disposición a vender a precios menores. Todos estos señores que están aquí también estaban muy dispuestos a pactar con los compradores. Garantiza que todo consumidor que realiza una compra consigue un vendedor que valora hacerla de manera que la transacción beneficia a ambos. Es establecer este precio de equilibrio donde se ha logrado un excedente total máximo, ¿ok? Y que está repartido equitativamente para productores y consumidores. Es decir, no, este precio permite que ambos salgan ganando, no que uno gane más que el otro. Y bueno, ¿y qué ha pasado con estos señores que están aquí? Lo que yo les decía. Garantiza que todo consumidor que realiza una compra consigue un vendedor que garantiza que todo consumidor que realiza una compra consigue un vendedor que valora hacerla de manera que la transacción beneficie a ambos. Perdón, este punto queda aquí. Garantiza que todo posible comprador que no realiza una compra valora el bien menos que todo posible vendedor. La transacción no se realiza porque lo que priva no es el deseo de hacer el intercambio, sino de aprovechar la coyuntura de un precio más atractivo. ¿Ven? Lo que le decía. Todos estos oferentes estaban buscando una ganancia por los precios que estaban, pues eran más altos, y todos estos demandantes realmente eran demandantes que estaban también buscando la posibilidad de obtener el bien porque, bueno, estaban a unos precios que eran muy por debajo de lo que se consideraba el precio de equilibrio. Entonces, si bien este es un modelo teórico, repito, siempre en la práctica, todo consumidor va a estar buscando, aunque tiene ciertas restricciones, el deseo de satisfacer lo más que puede sus necesidades de sus bienes, y todo productor va a tratar de ser lo mayor competitivo en costos para poder para obtener los beneficios, los máximos beneficios. Si es un mercado donde es un monopolio, el productor va a establecer un precio más alto y el consumidor va a tener que sacrificar parte de su excedente de consumidor para obtener el bien. Si es un mercado monopsódico donde el demandante es el que tiene ese poder de convocatoria, pues entonces el productor es el que perdería más, ¿ok? Entonces, bueno, lo dejamos hasta aquí y seguimos en una próxima oportunidad.